Bien, Cristian, gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí, licenciada, le escuchamos. Sí, licenciada. Licenciada, muy buenas noches. Sí, sí, muy bien. Ok, muy bien. Es que fíjense que tuve problemas con mis audífonos anteriores y ahorita cabal estoy probando estos que tenía guardados. Qué bueno que sí me están funcionando. Ok, entonces vamos a empezar la clase de hoy. Bueno, vamos a empezar a grabar. Fíjense que en la tarde tuve que dar la clase sin audífonos también hace un rato. Pero vaya que estos sí están funcionando. Bueno, buenas noches a todos y a todas. También aquí a los chicos que estaban saludando en el chat. Hoy vamos a hablar acerca de la historia, ¿verdad? ¿Qué entendemos por historia? Estamos en el capítulo número 1 de nuestro libro, en la edición de este año que se llama Conceptos de la Historia, ¿sí? Y en ediciones de años anteriores puede que venga solo, el título sea solo la historia o la historia como ciencia, ¿verdad? Entonces, ese sería nuestro primer capítulo. Bueno, entonces les voy a compartir, vamos a empezar compartiéndoles un video y luego vamos a platicar. Parejas que vienen desde tiempos muy remotos hablan de la historia como maestra de la vida. Pero ¿nos ha servido de algo aprender historia? Hasta la fecha hemos aprendido a transportarnos a grandes velocidades, comunicarnos al momento desde y hacia cualquier lugar del mundo. Conocemos mucho sobre la vida de nuestro planeta, empezamos a escudriñar nuestro universo e iniciamos el entendimiento de la vida misma con los descubrimientos genéticos. Sin duda, nuestra capacidad de aprender es enorme. ¿Por qué no hemos aprendido a vivir en paz? ¿Por qué no aprendemos a ser justos? ¿Quién nos enseñó a creer que era natural que unos humanos vivan con todos los privilegios y otros sin cubrir sus necesidades? Y si se dice que el pueblo que no sabe su historia está condenado a repetirla, ¿tiene la historia como maestra de la vida algunas respuestas? Cuando pensamos en la historia, es probable que la imaginemos como una simple narración muy larga, en la que todos están de acuerdo acerca de cosas que ocurrieron hace tanto tiempo que no tienen nada que ver con nuestras vidas. Pero en realidad, la historia es importante en nuestras vidas. Nuestra historia personal es parte de una historia más grande. Lo que hacemos a diario está condicionado por todo lo que pasó antes, y esas actividades también van construyendo la historia todos los días. Por otro lado, la historia forma parte de nuestra vida porque la aprendemos en las escuelas, aunque esas dos historias no parecen juntarse siempre. El contarse historias unos a otros para compartir experiencias vitales es un proceso esencial para comunicar y recrear de todos esos valores, costumbres y significados que llamamos cultura. Sin embargo, no hay una historia única y verdadera. Las fuentes de la historia son muchas y diversas, que van desde el propio hogar, la escuela, medios de comunicación, iglesias y más. Fuentes con distintos enfoques y estilos, y también con diferentes intenciones. Cuando la historia, ya con mayúsculas, se vuelve propiedad de las instituciones, se convierte en un instrumento de poder. Por eso, lo más común es que la difusión del conocimiento histórico responda a los intereses de quienes difunden o se proponen enseñar su versión de la historia, ya sea en la escuela, la televisión u otros medios. Por eso, la historia que se escribe para los libros escolares suele ser muy diferente a la realidad. Entonces, ¿es posible encontrar respuestas en la historia? ¿Respuestas 100% ciertas? No. Pero sí experiencias que pueden explicarnos cómo actuamos a diario y en el futuro, referentes que debieran ser tomados en cuenta en cada decisión que tomamos. Enterarnos de que lo que sabemos de historia puede no ser 100% cierto nos ha confundido más. Si es así, ¡excelente! La historia con sus modos de escribirla, difundirla y aprenderla se nos presenta como un proceso confuso y complejo,
plagado de opiniones, inconsistencias y contenidos no siempre confiables. Hay que desconfiar de las historias que se presentan como las únicas verdaderas. Conocer otras versiones, siempre sabiendo que lo único seguro es la incertidumbre. Y estar seguros de esa incertidumbre ya es una certeza de la que podemos partir. Curiosamente. Bueno, ahí nos vamos a quedar. Vamos a pasar a la presentación. Ahí justo. Ahora a ver a qué se refiere. Hola, hola. ¿Qué dice Jason? Buenas noches. Licenciada, yo pienso que es, por ejemplo, cuando quieren alterar la historia, ¿verdad? Lo que quieren mostrar, por ejemplo, poniéndolo actual, los políticos haciendo creer o alterando la verdad, algo así de la historia, ¿verdad? De informarnos mejor Bien, sobre la Jason. historia. Sí, y es que fíjese que también conforme avanzan las investigaciones se van descubriendo más, como más pruebas, más documentos y así se va modificando. Y también eso que usted dice que los políticos mucho quieren esconder también, como que muchas cosas no se sepan, ¿verdad? Exacto. A ver, ¿quién más? ¿Qué dice Keila? Buenas noches, licenciada y compañeros. De lo que yo entendí del video es que la historia es importante para la humanidad porque si no ponemos atención de lo que ha sucedido, volveremos a cometer los mismos errores que como es lo que está pasando últimamente sobre las guerras de otros países, que no tenemos conciencia sobre la vida humana y si vuelve a suceder, pues estamos cometiendo varios errores y como dice mi compañero de que también a veces alteran la historia por beneficio de otros. Muy bien, Keila, gracias. Blanca levantó la mano. Buenas noches, licenciada. Sí, lo que yo entendí del video es lo amplia que puede ser la historia. Bueno, el enfoque que cada uno le da según su interés, la importancia de nuestro pasado, nuestras raíces y la relación que tiene con nuestra evolución y desarrollo, ¿verdad? Muy bien, Blanca, así es. ¿Qué dice Odette? Odette también levantó la mano, ¿verdad? Sí, iba a decir eso, que la historia puede cambiar o variar dependiendo de quién la esté contando. O por lo menos eso era lo que decía el video. Sí, sí, muy bien. Gracias, Odette. Bueno, también aquí William en el chat dice, son hechos que constituyen el desarrollo de la humanidad. Willy dice, los acontecimientos hechos que pertenecen al tiempo pasado, que constituyen el desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta el momento presente. Ok, entonces, repitiendo, ¿verdad? Para los que acaban de ingresar, estamos en el capítulo número 1 del libro, ¿verdad? Viendo qué es la historia. Ahí dice Carla. Es con teléfono descompuesto, conforme se vaya pasando la información, se va descomponiendo la historia. Pues sí, a veces pasa eso, ¿verdad? Que se van distorsionando los hechos, lamentablemente. Y como también se instrumentalizan de manera política o dependiendo de los intereses, ¿verdad? A veces se van deformando. Entonces ahí es donde tenemos que estar alertas, ¿verdad? Así nuestro juicio así crítico, ¿verdad? Para decir, híjole, esto me suena muy falso, ¿verdad? Mejor lo voy a investigar más.
Y tener también sitios que sean confiables, ¿verdad? Porque como ahora todos investigan mucho en internet, también páginas que sean donde sepamos que hay información confiable, ¿verdad? Que sí son científicas, cierta. Bueno. Gerson levantó la mano. Ah, no, bueno, ok. Entonces, para hablar del origen de la palabra historia, fíjense que la etimología, ¿verdad? Viene del griego de la palabra historien, que significa investigar. Y Heródoto de Halicarnaso es un personaje que es considerado el padre de la historia. ¿Qué dice Josefina? Quien no conoce a usted está condenado a repetir. Porque fácilmente se vuelve a caer en lo mismo. Gracias, Josefina, muy amable. Okay. Entonces decíamos que don Heródoto de Halicarnaso fue un personaje que vivió en el siglo V antes de Cristo. Imagínense, aproximadamente hace 2500 años, ¿verdad? Entonces, él es un personaje que decidió, fíjense que él hizo un viaje, más o menos unos 15 años caminando por sitio que abarcaba los territorios donde estaban librándose las guerras médicas. Entonces, las guerras médicas se dieron entre algunas ciudades griegas y los persas, y se llamaban médicas, les pusieron médicas porque cerca de Persia, a esa población le decían los medos, por eso guerras médicas, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjense que Heródoto pues estuvo caminando, visitando, ¿verdad? Platicando con la gente, entrevistándolos, ¿verdad? Preguntándoles qué pensaban de las guerras, de la guerra, pero también platicando sobre sus tradiciones, sus costumbres, ¿verdad? Obviamente tal vez también consultó poemas, ¿verdad? Algunas literatura de otros autores, ¿verdad? Sobre esa región, para ir conociendo costumbres, tradiciones, y fue documentando todo eso. También consultó mapas que ya existían sobre esa área, y pues también él hizo sus propios mapas. Y todo eso lo condensó en un libro al que llamó Historia, o que también se conoce como los 9 libros de la historia. Imagínense entonces así en esos rollos de papiro, ¿verdad? Y pues Heródoto es considerado el padre de la historia porque fue el primero que pensó en sistematizar toda esa información, ¿verdad? Reunirla en un libro. Y entonces yo les quiero leer el primer párrafo de este libro de Heródoto para que veamos también cuál era su intento. Dice: esta es la exposición de las investigaciones de Heródoto de Halicarnaso, para que no se desvanezcan con el tiempo los hechos de los hombres y para que no queden sin gloria grandes y maravillosas obras, así de los griegos como de los bárbaros, y sobre todo la causa por la que se hicieron guerra. Y entonces, esta palabra significa investigar o investigación, ¿sí? Historia. A ver, ¿qué dice Gerson? A ver. Sí, información demasiado variada para un mismo hecho. Una historia diferente respecto a la conquista. Ay, híjoles. Fíjese que sí cambia Gerson. Mire, lo que tratamos de hacer, por ejemplo, acá en Derecho, es que como hay una coordinación del curso de historia, pues ahí se seleccionan las fuentes que complementan, pues porque está este libro de texto, pero allí en el programa vienen otras fuentes que nosotros conocemos, sabemos, ¿verdad? Que son fuentes confiables. Pero sí, hay muchos puntos de vista,
bastantes puntos de vista, ¿sí? Ahí sí que creo que la experiencia ayuda, ¿verdad?, a ir identificando esas fuentes. Y usted que ya tiene ese previa, ¿verdad?, ese background, pues creo que también como que ya va a tener un poquito más de colmillo para identificándolas, ¿verdad? Pero como le mencionaba, sí, en el programa tenemos ahí varias, se recomiendan, ¿verdad?, bastantes libros que complementan el contenido del curso y la explicación, ¿sí? Pero, pues sí, lamentablemente, también ideológicamente, ¿verdad?, como que se han ido dando varias interpretaciones a los hechos históricos. Bueno, de la historia como ciencia para algunos historiadores de la ciencia. Esta es considerada la madre de las ciencias sociales, o sea que de allí se fueron desprendiendo las demás, ¿verdad? Como la economía, sociología, etc. Estudia la evolución y transformación de las sociedades, las causas, ¿verdad?, de estas transformaciones en diferentes ámbitos. Como ustedes sabrán, hay muchas ramas de la historia, ¿verdad? Hay historia social, historia jurídica, que platicábamos en la clase anterior, pero también hay historia de las religiones, hay historia de la literatura, historia económica, entonces abarca varios ámbitos, ¿verdad? Y como toda ciencia, ¿verdad?, busca contribuir a la interpretación de los problemas y buscar soluciones, ¿verdad? Ok, entonces cuando hablamos de la palabra historia, ¿verdad?, si vemos en el diccionario tiene varias acepciones, o sea que se entiende de diferentes formas. Se refiere a los hechos del pasado, también se puede referir así como que a ir recordando, ¿verdad?, lo que sucedió antes, resaltar, ¿verdad?, también acontecimientos que se dicen, fue histórico porque la primera medalla olímpica, ¿verdad?, de un atleta guatemalteco, por ejemplo, como con Eric Barrondo, Jorge Vega, que también ha sido importante. También los médicos, cuando abren nuestro expediente, ¿verdad?, y que lo piden cuando nos van a volver a atender, se supone que es una historia clínica la que hacen, ¿verdad?, que ya la tienen ahí sobre antecedentes de padecimientos, antecedentes familiares, y que pues la tienen que consultar. Y también pues ahí tienen que ir apuntando si ya nos trataron, con qué medicamentos y qué padecimientos, ¿verdad? También se usa de esa forma. Nosotros vamos a referirnos a la historia como la ciencia que estudia lo que ha hecho la humanidad a través de los siglos. ¿Y qué implica que la actualidad, así como se encuentra, ¿verdad?, en estos momentos, tiene que ver con muchas cosas que han sucedido anteriormente, ¿verdad?, que influyeron a que estemos aquí en estos momentos. Bueno, entonces, podemos decir también que la historia pues estudia esos hechos y procesos históricos, ¿verdad?, y busca interpretarlos con objetividad. O sea que precisamente la objetividad se supone que es un abordaje serio, ¿verdad?, que buscaría no abordarlo de manera tendenciosa, podríamos decir, ¿verdad?, como que tratar de presentar los hechos de manera imparcial, ¿sí? A ver, ¿qué dice Giovanni? Depende de qué facultad. Sí, se basan bastante en el materialismo histórico, pienso yo en económica, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cómo piensan ustedes que los historiadores han hecho, ¿verdad?, para poder ir reconstruyendo la historia desde la antigüedad? O sea, porque en la época actual tenemos nosotros acceso a un montón de fuentes, ¿verdad? Hay un montón de documentos a través del Internet, ¿sí? Nos conectan, nos descargan libros, documentos, nos llevan a diferentes bibliotecas. Está, ¿verdad? Pero ¿cómo pudieron hacer los historiadores desde
digamos, hace muchos años, siglos, para poder ir documentando la historia. O sea, ¿de dónde fue que dijeron, bueno, pues hemos tenido estos periodos de desarrollo, estos objetos pertenecen al periodo de, al preclásico, al posclásico, en fin? ¿Cómo han hecho los historiadores para ir armando esas piezas? Porque obviamente pues hay que tener imaginación, pero pues también hay que leer, documentarse, pero pues ¿cómo han hecho ellos? ¿Cómo piensan ustedes que pudieron haber hecho para ir documentando que sí y decir, bueno, existió este periodo y estas son las evidencias, ¿no? ¿Qué dice Gerson? La tradición oral, ¿verdad? Que se va transmitiendo de generación en generación. Gracias, Gerson. ¿Qué más? ¿Qué dice Jason? Licenciada, en algún momento yo llegué a escuchar que habían personas oradores, algo así le decían, ¿verdad? Que eran personas que contaban historias o de acontecimientos que pasaban. No sé si estoy bien. Como la memoria de la comunidad, ¿verdad? Tener ahí registrado toda la... Algo así, ajá. Gracias, Jason. Pero, ¿qué más? A ver, ¿cómo piensan ustedes? Inicio de la historia, así como cómo empezar a documentar, investigar. Hola, buenas ¿Qué noches. dice No sé si Gerson? Buenas noches. Sí, sí, se ahí está. escucha. Ajá. Ya vi que cuál era el problema, pero sí, lo que quería aportar es que sí siento que los historiadores pues se basan en como decía, no sería tradición oral, pero sí en lo que las personas narran que han ido, de los hechos que han ido sucediendo o viviendo, y a través de la historia de varias personas llegan a un consenso tal vez de las historias o los hechos que tienen en común sus historias. Así es, Gerson. Entonces, allí entraría no solo la tradición oral, porque si estamos hablando de hace varios siglos, como, ¿verdad? Pero a través de los relatos históricos, por ejemplo, que mencionaba William, a veces se conservan diarios, cartas, ¿verdad? Correspondencia, ajá. Grabados, dice también Leslie, grabados que han quedado, por ejemplo, en el caso de los mayas, los olmecas, ¿verdad? Descubrimientos. Esto de los descubrimientos que dice Giovanni, ¿qué? Será descubrir sitios fósiles, dice Jocelyn, que son analizados, ¿verdad? Y obviamente aquí no entran solo los historiadores, ¿verdad? Sino que otros profesionales, especialistas, que aportan también esa información y que es usada por los historiadores. La historia cultural, dice Andrés. ¿Qué dice Gerson? Disculpe, licenciada, ya me emocioné. Es que ¿Qué así como dice? mencionaba al inicio del video que nos mostró, de que pues no hay una verdad tan absoluta o es difícil encontrarla, para no ir tan lejos, hay un efecto que ahora se nos llama efecto Mandela, no sé si lo he escuchado mencionar. Sí, fíjate que sí lo escuché, pero a ver, recuérdenme, mi hija me estaba hablando del Eh, efecto Mandela. ok, Cabal. en sí consiste, se supone en que hay hechos que nosotros recordamos que realmente no sucedieron, o por ejemplo de alguna caricatura que le preguntan a la mayoría y la recuerdan de tal forma, y después resulta que investigando, pues en los registros que tenemos ahora, no era así, pero la percepción de las personas es otra. No me imagino cómo pudo ser en la antigüedad que pues no llevan tan buen registro escrito, ni había la forma de documentar la historia más que pues los relatos, ¿verdad? Sí, precisamente, Gerson, eso del efecto Mandela tiene que ver con que mucha gente pensaba que Mandela había fallecido cuando estaba preso, ¿va? Porque estuvo preso 27 años. Y así como que ya se habían olvidado tanto de que ahí estaba, ¿verdad? Entonces sí, personas que dan por hecho, ¿verdad? Cuestiones que no, ¿verdad? Pero de repente es un fenómeno colectivo. Dice Jocelyn, objetos antiguos, así es, ¿verdad? El análisis de esos objetos, partituras también. Sí, es cierto, las partituras son útiles.
Ajá, bueno, las ruinas, ¿verdad? Las pirámides, edificios, ¿sí? Va. Y en nuestra vida diaria encontramos nosotros objetos, materiales que tienen que ver con la historia. En la calle, no sé, en nuestra colonia, en el parque, no sé, encontramos, hay objetos, hay cosas que tienen que ver con la historia de Guatemala. También pergaminos antiguos, dice Andrés, sí. Libros, códices, ¿verdad? Uh-huh. A ver, entonces les estaba preguntando si encontramos objetos, cosas, ¿verdad? En nuestro entorno, ¿sí? En nuestra vida diaria, que tengan que ver con la historia de Guatemala. Mire, ahí respondió Gerson, pero no dice nada, ¿va? Porque estoy preguntando, a ver, ¿qué objetos o qué cosas? Ajá, pensemos. Uh-huh. La infraestructura, dice Giovanni. A ver, pero mencione algo. A los edificios. Dice. A los edificios, a los edificios, a los edificios. ¿Qué? Giovanni encendió su micrófono. Buenas noches, licenciada. Sí, ya había puesto los edificios, por ejemplo, vamos por el centro histórico y la mayoría de edificios pues son catalogados como parte de la historia. No sé si eso entra ahí en la pregunta. Sí, así es, Giovanni, sí entra. Ajá. ¿Qué dice? A ver, aquí escribió Gerson, el Palacio Nacional, el CUM. Antigua Guatemala, dice, en las cuevas, diferentes cuevas, ¿verdad? Ajá. Tikal, los museos, dice Fabiola, también, ¿verdad? Cristian levantó la mano, ¿qué dice Cristian? Sí, licenciada, opino también por los monumentos. Los monumentos, dice Cristian. Por ejemplo, sí. A ver. Bueno, podría ser como los próceres de independencia. O, por ejemplo, hay unos monumentos referentes así como de animales. Por ejemplo, el que está en la municipalidad, que no estoy seguro qué figura es, pero tiene que ver algo con parte del derecho. Quizá me estoy desviando, pero son puntos estratégicos de historia. Sí, Cristian, ahí están, recuerda que la fundación de Roma, ¿verdad? Que están dos loas que amamantaron a los, o es una, sí es una, ¿verdad? Que amamantaron a los gemelos Rómulo y Remo. Uh-huh. A ver, quiero ver aquí en el chat. Los periódicos, dice Cristian Teo, siempre cuentan relatos y hechos. Sí, sí, ¿qué tiene que ver? El cementerio general, dice Willy, sí, fíjense que el cementerio general fue fundado en la época de Justo Rufino Barrios. Imagínense, finales de 1800. Es un paréntesis, es comercial, pero bueno, no tengo nada que ver con eso. Fíjense que hay una asociación que a veces da tours por el cementerio general, es bien interesante porque hay un montón de personajes que fueron enterrados y también ir viendo, ¿verdad? Cómo enterraban a la gente adinerada, a la gente más sencilla y todo. Interesante el cementerio general. Monumentos de la zona 9, dice Fabiola. Hay que mencionar alguno. Los monolitos, dice Andrés, sí, ¿verdad? Esos monumentos que eran los mayas. La Universidad de San Carlos también, miren, está el campus acá en la zona 12 y están las antiguas facultades que están en otros edificios dispersos por la capital. Uh-huh. Michelle Aguilar, sí, sería Rómulo y Remo. El ferrocarril, miren, quedó la línea del tren, pero ahí en la Plaza Barrios, ¿verdad? Cabalmente está el monumento a Barrios, está Justo Rufino Barrios subido en su caballo, va la estatua ecuestre. Se llama Plaza Barrios, que también va el nombre de la plaza. Vemos el Museo del Ferrocarril y ese fue la estación central. Ajá, era la matriz, digamos, de ahí salía, era la principal estación, ¿no? De toda la red. El Teatro Nacional, dice Andrés. Sí, tiene también las fachadas y diseños de casas e iglesias, dice Blanca. Sí. O sea, se ve en el centro, ¿verdad? Los diseños, los diferentes estilos, las iglesias.
En las colonias también podemos ir ubicando. Colonia Justo Rufino Barrios, en la zona 21, sí, está la Justo. Fíjense que también, yo no sé en qué zona esté, pero yo he visto también Colonia 20 de Octubre, hay una Colonia 20 de Octubre, ahí por el Campo Marte. El Campo Marte también es de esa época, de la etapa liberal, ¿no? Que Ubico le dio mucha importancia. Dice Cristian, nombres de las calles y avenidas. Fíjense que sí, calles y avenidas, hay un montón de calles. Está, por ejemplo, el Boulevard Liberación, se le puso ese nombre para recordar la contrarrevolución, porque se le llamó Movimiento de Liberación Nacional. Por eso se llama así. La calzada Roosevelt era la carretera Roosevelt antes y se le puso así en honor al presidente Roosevelt, que fue el de la Segunda Guerra Mundial, Franklin Roosevelt. Y así, la Torre del Reformador, Plaza de la España. Los pasos a desnivel todos tienen nombre. También en Bárcenas hay otra colonia 20 de octubre, dice Sara. Entonces, miren, hay un montón de lugares, calles. El Portalito, dice Andrés. Que es así. Como icónico, ¿verdad? Para los universitarios, en fin. El Portal del Comercio, la Plaza de la Constitución. Entonces, hay un montón de lugares que, fíjense, no solo sin ir al centro, ¿verdad? Hay nombres de calles, monumentos y cosas que el Monumento a la Paz, también dice Fabiola. Y bueno, el Monumento a la Paz que dice Fabiola es el que está en el Palacio Nacional, ¿no? Donde se cambia la rosa. No, bueno. El Parque Eric Barrondo, miren que acá por el periférico, ¿verdad? Le pusieron a un parque grande, le pusieron Eric Barrondo, para que quede constancia, porque fue el primer atleta en ganar una medalla olímpica, ¿verdad? Monumentos a Miguel Hidalgo, dice Jocelyn. Sí, en las Américas también hay bastantes monumentos, ¿verdad? A los independentistas de América. En fin, entonces, fijémonos en nuestro entorno, hay un montón de lugares, los nombres de las colonias, nombres de las calles, ¿verdad? De los parques. En la zona 1 también hay un parque Isabel la Católica, por ejemplo. La Plaza Obelisco, la avenida Los Próceres, ¿verdad? Ahí están los próceres de la Independencia. ¿Cómo se llama la carretera al Atlántico? El Teatro Nacional, así es, que es el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? La carretera al Atlántico, ¿cómo se llama? Calle Martí, sí, Martí vivió aquí. Ay, no, pobre la niña de Guatemala. Así es, entonces la carretera al Atlántico se llama Jacobo Arbenz Guzmán. Entonces, así hay un montón, miren, de calles, avenidas, monumentos, ¿verdad? Que nos recuerdan la historia de nuestro país. Bueno, ok, entonces vamos a avanzar. Híjoles. Miren, nos emocionamos. Ahí, gracias. Participación. Bueno. Entonces, vamos a hablar de hechos del pasado y de hechos históricos. Ustedes me van a decir, ¿y que no es lo mismo? Pero no. Resulta que los hechos del pasado es todo lo que ha acontecido desde el inicio de la humanidad y que está ahí para ser investigado. Documentos, diarios, mapas, archivos, objetos personales, todo. Y se convierte en hecho histórico cuando es investigado y lo publican. Buscan más evidencias, lo documentan y lo escriben, lo publican en un artículo, en una tesis. Entonces, digamos que todo esto hecho del pasado, ahí está la materia prima. Si nosotros queremos hacer una tesis, pues tenemos que pensar en un problema de investigación. Entonces, en un tema que no se haya trabajado, algo diferente para darle otro enfoque. Entonces, vamos a los archivos, al archivo de Centroamérica. Si pudiéramos al archivo de Indias en Sevilla, a las bibliotecas, páginas de bibliotecas importantes, en fin, para ubicar documentos, la Sociedad de Geografía e Historia. Entonces, todo eso están hechos del pasado. Pero cuando ya nosotros lo tomamos en cuenta y empezamos a buscar más evidencias para poder explicar este fenómeno, ¿verdad? Y
lo escribimos, lo publicamos, eso se convierte en hecho histórico. Yo les he mencionado, bueno, se encontró el diario de Ana Frank, y ese que era una adolescente, ¿verdad? Que estaba escondida con su familia en Holanda, ¿verdad? Entonces ahí documentaron, bueno, cómo vivían esas personas, cómo se escondían y cómo desde otros países también Hitler mandaba a traer a los judíos de otras naciones de Europa. Y para no tener problemas con él, los mandaban en los trenes, ¿verdad? Pero lo importante de esto de los hechos históricos es que así como cuando ustedes en el semestre pasado en teoría de la investigación tenían que pensar en un tema para investigar, ¿verdad? Algo diferente que aporte algo, ¿verdad? Otra explicación, algo que no haya sido muy estudiado, ¿sí? Yo pienso que así, así lo hicieron ustedes. Entonces, cuando hablamos de los hechos históricos,